Se presenta a continuación los procedimientos estadísticos para el llenado de base de datos con Infostat, partiendo del diseño de base de datos con Infostat que ya se tiene realizado previamente. Para desarrollar esta videoconferencia, ustedes tienen disponible en su plataforma Moodle del curso Bioestadística Bio 701 y Bio 702, en la semana 1, en el día 2, el tema diseño de base de datos con Infostat, que lo desarrollamos en la videoconferencia número 5, que es la anterior. Y ahorita desarrollamos el tema del llenado de base de datos con Infostat. Los archivos de este tema para el llenado los encuentran en la carpeta aquí abajo que se llama llenado de base de datos con Infostat. Ahí tienen disponible el archivo de aprendizaje inicial para el llenado de base de datos con Infostat. Ahí tienen la base de datos para el llenado de datos originales con Infostat y tienen la ficha de recolección de datos para el llenado de bases de datos en formato de Word, el doc, y en formato de JPG. Dicho esto, también les presentamos la ficha para el llenado de base de datos con Infostat, que por economía de tiempo es pequeña. Su objetivo es facilitar el proceso del llenado de base de datos con Infostat mediante la aplicación de la metodología Aprender Haciendo. Básicamente, esta ficha para el llenado de base de datos en Infostat tiene 7 variables que están dentro del capítulo de datos generales. Una variable nominal, que es nombre y apellido del estudiante, una variable discreta, que es edad de la persona, una variable nominal codificada, que es sexo de la persona, y ahí tiene los códigos correspondientes, femenino, masculino 2, la variable nominal codificada, procedencia, y ahí tiene sus códigos, urbano, rural, periferia urbana, la variable grado de satisfacción del curso de bioestadística, que es una variable ordinal, una variable Likert, ahí tiene sus codificación correspondiente a sus categorías, la variable cuantitativa continua, estatura de la persona, y finalmente una variable de opinión, que es una variable dicotómica con las características de 1 sí, 0 no. Esta es la ficha para el llenado de la base de datos. De inmediato procedemos dentro del Infostat a mostrarles la base de datos que previamente debe haberse realizado en Infostat, en las cuales se ha garantizado la configuración de la base de datos en hileras y columnas, donde las hileras son las repeticiones estadísticas y cada una de las columnas son las variables estadísticas que se van a ir llenando dentro de la base de datos. Se puede observar cada una de las columnas tiene la definición del tipo de variable estadística que le corresponde, lo cual en Infostat es muy sencillo de identificar porque en el borde izquierdo inferior aparece el tipo de variable estadística. Por ejemplo, nombre y apellido de una variable categórica, edad en años. Aquí en el borde izquierdo inferior es una variable obviamente cuantitativa discreta, por lo tanto es una variable, es un número entero. Sexo de la persona es una variable de categoría. Procedencia es una variable de categoría. Grado de satisfacción, que es una variable ordinal, aquí aparece, es una variable de categoría. Estatura de la persona, que es una variable cuantitativa continua, aquí aparece en el borde izquierdo inferior, es un número real. La variable opinión es una variable dicotómica, aquí aparece por lo tanto como una variable categórica.
Entonces es importante que este es el diseño de la base de datos que se va a seguir y que está exactamente en el mismo orden en que está definida la ficha de recolección de datos, y que es cada una de esas fichas la que se va llenando a mano en papel, y que ahora lo que vamos a hacer es transferir cada uno de esos valores dentro de cada una de las variables para hacer la base de datos estadística dentro de Infostat. Bien, sin mayor dilación, vamos a ir llenando algunos datos para ejemplificar el procedimiento, que es bien sencillo, es bien práctico. Con Infostat eso es muy efectivo. Nombres, por ejemplo, Manuel, edad 27 años, sexo de la persona en la ficha está codificado como 1 femenino y 2 masculino. Entonces aquí debe decir 2 sexo de la persona para Manuel, masculino. Procedencia está codificado en la variable procedencia 1 urbano, 2 rural, 3 periferia urbana. Por lo tanto, Manuel aquí debería de tener urbano, que es 1. Grado de satisfacción, que es una variable ordinal, una variable Likert. Aquí tiene su categoría desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho, ¿verdad? Y para el caso de Manuel, la variable Likert sería 1, su estatura 1.74 y su opinión es sí. Veamos otro pequeño ejemplo siguiendo el mismo procedimiento. Es muy operativo, muy práctico, muy sencillo. Veamos el siguiente ejemplo. La siguiente ficha para el llenado de los datos: María Luisa, de 32 años, es mujer, es de procedencia rural, tiene un grado de satisfacción 2, su estatura es 1.65 y su opinión es no. Entonces, de esta manera hemos visto que en muy poco tiempo, de manera sencilla, se ha llenado 2 repeticiones estadísticas en esta base de datos. Es decir, se ha introducido los datos e información de 2 fichas de recolección de datos. Siguiendo exactamente ese mismo procedimiento, se van introduciendo una por una cada una de las filas que corresponde con cada una de las fichas de recolección de datos originales, que sean de laboratorio, de campo o de fichas clínicas. Y así se va llenando tantas repeticiones como filas, como fichas de recolección de datos se tengan que incluir en la base de datos. Por economía de tiempo, vamos a hacer solo estos 2 ejemplos y a continuación presentamos la base de datos llenada. Se presenta a continuación la base de datos en la cual ya se han introducido 10 fichas de recolección de datos, es decir, ya se han llenado 10 repeticiones y cada una tiene los valores e información de las 7 variables estadísticas que están contenidas en la ficha para el llenado de la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que falta ahorita? Por supuesto que es más sencillo introducir las variables de categorías utilizando sus códigos, y las variables numéricas tienen que escribirse los valores que corresponden a sus números. Entonces, aprovechando las propiedades maravillosas del Infostat, se le asignan, se le definen las categorías que le corresponden a cada una de las variables de categorías. Por ejemplo, la variable sexo de la persona, al tocar la columna, se activa este lapicerito, que es el identificador para renombrar las categorías de la variable que estamos seleccionando, en este caso sexo. Y se despliega una ventana de diálogo, le damos clic y se despliega una ventana de diálogo que nos dispone las categorías
de la variable sexo de la persona. Con Alt Tab nos vamos a la ficha y agarramos los códigos. 1 es femenino. Control C, Alt Tab, y aquí Control V, ya está. Ahora la categoría 2, la seleccionamos. Alt Tab, nos vamos a la ficha. La categoría 2 es masculino. Control C, Alt Tab, Control V. Ya está. Las dos categorías asignadas. Aceptar. Y ya está. Las categorías que le corresponden a la variable sexo de la persona de acuerdo a la información que se introdujo de cada una de las 10 fichas de recolección. Vamos con procedencia. La variable de categoría. Igual. Utilizando el lapicerito, que es el que permite renombrar, definir, identificar las categorías de cada una de las variables estadísticas de tipo de categoría. Entonces le damos clic al lapicerito, se despliegan los códigos de esa variable. Vamos a la ficha original, al tab, y vemos que procedencia tiene 1 urbano. Control C, al tab, Control V, seleccionamos la categoría 2, Alt Tab, rural, Control C, Alt Tab, Control V, seleccionamos la categoría 3, Alt Tab, periferia urbana, Control C, Alt Tab, Control V, pegamos y ya tenemos las 3 categorías y aceptar. Y aquí quedan ya definidas, ya debidamente identificadas las categorías, las 3 categorías de procedencia. Ahora vamos a la siguiente variable, grado de satisfacción, que es una variable ordinal. Igualmente es una variable de categoría. Aquí está en el borde izquierdo inferior del Infostat, de categoría. Cuando seleccionamos la columna de cada variable de categoría, se activa, recuerden eso, se activa el lapicerito para identificar y definir cada una de las categorías de la variable que le corresponde. En este caso vamos a grado de satisfacción. Entonces le damos clic al lapicerito, clic, se despliegan las categorías disponibles, vamos con Alt Tab y nos vamos a la variable Likert. La variable Likert, grado de satisfacción del curso de bioestadística, la categoría 1, muy insatisfecho, Control C, Alt Tab, Control V, categoría 2, seleccionamos Alt Tab, insatisfecho, categoría 2, insatisfecho, Control C, Alt Tab, Control V, seleccionamos la categoría 3, Alt Tab, y vamos a buscar la categoría 3, el código 3 es no responde, en la categoría, Alt Tab, Control V, se pega, seleccionamos la categoría 4, agarramos la categoría 4, satisfecho, Control C, Alt Tab, Control V, la pegamos, seleccionamos la categoría 5, Alt Tab, copiamos muy satisfecho, Control C, Alt Tab y Control V. Y ya tenemos las 5 categorías definidas dentro del Infostat. Aceptar. Y ya queda la variable de manera transparente con cada una de las categorías definidas de acuerdo a la codificación que le corresponde a cada una de las fichas de recolección de datos, que corresponde a cada una de las repeticiones estadísticas, que corresponde a cada una de las filas dentro de la base de datos. La variable estatura, por supuesto, es una variable cuantitativa continua, no requiere ninguna codificación. Finalmente, la variable opinión es una variable dicotómica, por lo tanto, aquí aparece definida en el borde izquierdo inferior una variable de categoría y por lo tanto se activa el lapicerito para definir las categorías de la variable dicotómica que está seleccionada como opinión. Entonces le damos clic al lapicerito. Ahí tenemos los códigos 0 y 1, nos vamos a la boleta y la variable de opinión dice 0 es no, Control C, Alt Tab, 0 es no y seleccionamos la categoría 1 y 1, su nombre es sí, Control C, Alt Tab, Control V y ya tenemos definidas las categorías para la variable dicotómica opinión. Aceptar, ya. De esta manera ya hemos llenado la base de datos
a partir de la ficha de recolección de datos originales y propios de un proceso de investigación. En resumen, hemos concluido el tema del llenado de bases de datos en el escenario 1. Hemos cumplido el segundo paso partiendo de la ficha de recolección de datos originales y propios. Hemos introducido cada uno de los valores de las variables estadísticas, sean estas de categoría, nominales, ordinales, discretizadas o dicotómicas, o de las variables numéricas, sean estas números reales o números enteros. Muchas gracias. Saludos